¿Listo? ¿Está grabando? Comenzamos. Hoy día vamos a revisar brevemente cómo se estudian desde el punto de vista molecular las enfermedades metabólicas. ¿Ya? Eh, Partamos por lo más sencillo, que ¿qué son las enfermedades metabólicas? ¿Ya? Explico que no. Las enfermedades metabólicas, no confundir, a ver, aquí de repente hay conceptos que se confunden, porque también se le llama enfermedades del metabolismo, o algunos autores llaman enfermedades metabólicas también a enfermedades genéticas que afectan, por ejemplo, la expresión de una enzima. Disculpen, voy a sacar el video porque si no queda muy pesado el archivo final. Ahí sí. Eh, Como les decía, algunos tipos de enfermedades metabólicas se refieren a enfermedades genéticas raras, como la fenilcetonuria, que es una de las más comunes dentro de las raras. ¿Ya? No, acá nos vamos a referir a enfermedades del metabolismo o enfermedades metabólicas, como enfermedades que tienen que ver con una desregulación del metabolismo, que si bien puede tener antecedentes genéticos familiares, frecuentemente los tiene, esencialmente son enfermedades que tienen que ver más bien con mucho componente del ambiente. Básicamente estamos refiriéndonos a la obesidad, sobrepeso, diabetes, dislipidemias, entre otras, ¿ya? Y por lo tanto van a ser aquellas que principalmente dan lugar a enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Aunque también están asociadas al cáncer y algunos incluso las han asociado a enfermedades neurodegenerativas, ¿ya? Pero sin duda alguna que se asocian con enfermedades cardiovasculares. Y eso creo que está es dominio de prácticamente todo el mundo, ¿ya? Eh, Justamente son enfermedades que están asociadas al sobrepeso y a la obesidad, al sedentarismo, y por supuesto también hay un componente familiar súper importante, ¿ya? O claramente hay gente que con poco engorda mucho, tiene problemas metabólicos, y otras personas en cambio que incluso aunque no hacen mucho deporte y comen, digamos, una dieta no baja, son delgados, por lo menos cuando son jóvenes. Y eso tiene que ver mucho con la genética y la epigenética, ¿ya? Diría sobre todo con la genética. Y finalmente, las enfermedades más frecuentes o más importantes estadísticamente, seguro que ustedes todos conocen la diabetes. La diabetes tipo 2 es la más asociada a este tipo de problemas, que es básicamente la diabetes del adulto, aunque cada vez se está detectando en gente más joven. El síndrome metabólico, que es cuando las personas tienen problemas con la insulina, tienen obesidad central, es decir, guatita, por decirlo de alguna manera, problemas hormonales, entre otros. Y son predisponentes del síndrome metabólico para tener diabetes tipo 2. También el hígado graso no alcohólico, que es cuando se acumulan muchos lípidos en el hígado, y eso está asociado a dietas muy altas en azúcares, poca actividad física, entre otras cosas. Y finalmente la dislipidemia, que es cuando tenemos colesterol alto, los triglicéridos altos o ambos, ¿ya? Y el HDL bajo, ¿ya? Según qué cosa tengamos alta o baja, es el tipo de dislipidemia, ¿ya? Aunque frecuentemente una termina afectando a la otra. ¿Ok? Bien, pero eso lo van a ver ustedes en cursos más adelante, más especializados. Acá solamente me interesa que entiendan el concepto de que existe y qué cosas hay para estudiar. Eh, Bien, respecto a la enfermedad metabólica, las técnicas convencionales, que ustedes las van a ver a fondo en cursos más adelante, son las técnicas bioquímicas, ¿ya? Incluso algunas de estas enfermedades se diagnostican a través de estas, junto con la anamnesis del paciente, por supuesto, se diagnostican con las técnicas convencionales bioquímicas. Típicos que algunas les van a sonar, la glicemia, el perfil lipídico, el perfil hepático, entre otras, ¿ya? Algunas también incluyen técnicas de imagenología para ver, por ejemplo, la difusión de grasa del hígado, ¿ya? O algo, bueno, también existen técnicas citológicas, un poco más invasivas, pero también están. Pero en mayoría de ellas diría yo que con técnicas bioquímicas al menos ya se tiene, en algunos casos se diagnostica y en otros ya se tiene una idea muy cercana al diagnóstico, ¿ya? Y están por otro lado las técnicas moleculares, ¿ya? Que vamos a repasar brevemente hoy día. Básicamente ustedes recordarán el dogma de la biología molecular, que se puede estudiar a nivel de genes, a nivel de RNA, transcriptoma, y a nivel de proteínas, ¿ya? Estas técnicas moleculares en general no están para diagnóstico, están para un estudio más acabado o fino digamos, de estas enfermedades metabólicas. Y el estudio igual es muy importante, a pesar de que no sea de rutina, porque da lugar a la generación de nuevas estrategias terapéuticas o nuevas clasificaciones de estas enfermedades metabólicas, ¿ya? Por ejemplo, se están estudiando mucho, todas estas enfermedades metabólicas suelen ser multigenéticas, es decir,
hay varios alelos genéticos involucrados en ciertos fenotipos, en ciertas manifestaciones, y que explican cosas como las que les comenté, que hay gente que comiendo lo mismo engorda más y gente que engorda menos, y de ese tipo, y se han visto varios genes asociados. Y finalmente ambas contribuyen a información sobre el diagnóstico y pronóstico de estas enfermedades, ¿ya? Lo que está muy, muy, muy en boga, siempre va a estar probablemente, porque es lógico, es la búsqueda de marcadores. ¿Y qué se entiende por marcador? Es cualquier molécula que ustedes puedan detectar que aumente o disminuya en estas enfermedades. Por tanto, va a servir tanto para el diagnóstico como para el seguimiento y pronóstico de estas enfermedades, ¿ya? Bien. Eh, Solo como ejemplo, y porque es uno de los temas que más domino, les voy a poner acá la diabetes mellitus. Eh, Esto es clínico, pero para que ustedes vean cómo se diagnostica, que básicamente no requiere técnicas moleculares para su diagnóstico, ¿ya? Los síntomas y signos son polidipsia, es decir, tener mucha sed, polifagia, tener hambre todo el tiempo, poliuria y orinar mucho debido a que las personas eliminan mucha glucosa en la orina y eso hace como un agente osmótico que arrastra agua, ¿ya? También es muy importante la baja de peso brusca e inexplicable, ¿ya? Este es un componente súper importante, cada vez diría yo que los médicos lo toman mucho en cuenta. De hecho, un médico ya, un diabetólogo o un médico cualquiera, pero con mucha experiencia ya en pacientes diabéticos, casi con esto ya va a hacer el diagnóstico, solamente va a pedir laboratorio para confirmar, ¿ya? Pero si ustedes van a la guía del MinSal, que son las que deben guiarse los médicos y, bueno, todos los que trabajamos en salud en el país, les va a decir que combinen algunos de estos síntomas y signos con pruebas de laboratorio, ¿ya? Para estar completamente seguros. Así, dentro de las pruebas de laboratorio podemos tener una glicemia en ayunas sobre 126 miligramos por decilitro, una glicemia postcarga, insisto, vamos a ver esto curso más adelante, no lo voy a citar ahora, solamente les digo que la persona se le toma una muestra en ayuno, se le da una carga de glucosa oral, se la toman, y a las 2 horas se le mide la. Si está sobre 200 miligramos por decilitro, es bastante, entonces es diabético, ¿ya? O una glicemia en cualquier hora del día con o sin ayuno sobre los 200 miligramos por decilitro, es diabético, ¿ya? En esas combinaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, básicamente con el laboratorio clínico ya podemos diagnosticar diabetes, ¿ya? Y esto es cierto. Sin embargo, como les dije, existe mucha investigación molecular para personas diabéticas, incluso modelos animales diabéticos, porque esta enfermedad hasta el momento no tiene cura, ¿ya? Tiene tratamiento. Y si bien las personas diabéticas tienen una calidad de vida cada vez mejor, sin duda alguna, tarde o temprano terminan teniendo complicaciones, al menos la gran mayoría de ellas, complicaciones muy serias como amputaciones de miembros, fallas renales y por supuesto enfermedades cardiovasculares. Entonces sigue el interés por detectar a tiempo esta enfermedad y por supuesto tratarla, ¿ya? Y encontrar alguna especie de cura. Como les decía, el estudio de todas estas enfermedades metabólicas está muy centrado, no solo en esto, pero sobre todo en esto, en lo que son marcadores, ¿ya? Como les comentaba, los marcadores son cualquier molécula, cualquier analito presente en la sangre u otro líquido biológico, cuyos niveles cambian significativamente en presencia de una condición patológica. Es decir, si ustedes comparan los niveles de ese analito en una persona enferma versus una persona no enferma de esa enfermedad, valga la redundancia, el analito va a estar ya sea o más aumentado o más disminuido en esa enfermedad, ¿ya? Respecto al normal. Frecuentemente está aumentado, pero también podemos tener el caso opuesto, ¿ya? Eh, y para esto es lo que tienen acá, espero que no se asusten. Recuerdo que cuando era estudiante, el curva ROC y como decía, chuta, estas cuestiones. Pero en realidad no es difícil de interpretar. Una curva ROC es una, como ustedes pueden ver acá, una gráfica donde en el eje X está digamos de alguna manera, el contrario, el antagonista a la especificidad, que es 1 menos el valor, el score de especificidad. Es decir, mientras más alto este valor, menos específico es el analito para esa enfermedad. Y en el eje Y es la sensibilidad. Mientras más alto este valor, más sensible es. Entonces, ustedes acá ven curvas de distintos marcadores, en este caso tumorales. Yo sé que no estamos viendo enfermedades cancerígenas, o sea, enfermedades de cáncer, pero se aplica lo mismo para cualquier otra enfermedad metabólica o de cualquier tipo, ¿ya? ¿Cómo se interpreta esta curva? Es bastante sencillo. Mientras más alta sea la sensibilidad y la especificidad, esto es el inverso, por lo tanto, mientras más cerquita de cero, más específico, y mientras más arriba, más sensible,
mientras la gráfica esté más pegadita a la izquierda, entonces mejor marcador es. Y aquí en este caso, de todos estos marcadores, el mejor es ese que dice cifra 21.1 y el peor sería el SCCAG. ¿Okay? Se mide el área bajo la curva, ¿cierto? Con operaciones matemáticas que ya las dan los mismos computadores, y el que tenga la mayor área bajo la curva es el mejor, digamos, marcador en ese sentido. ¿Ya? En general, un marcador relativamente decente va a ser aquel que les dé, si ustedes trazan la diagonal, que sería justo como mitad y mitad de toda esta gráfica, las que den sobre ese 50%, es decir, estén desplazadas hacia la izquierda, son marcadores ya más decentes, entre comillas. ¿Ya? Los que estén bajo, obviamente, son marcadores que no sirven mucho. ¿Okay? Y esto se estudia mucho en enfermedades metabólicas también. ¿Ya? Eh, También otro tipo de marcadores en enfermedades metabólicas y en enfermedades asociadas al metabolismo, derivadas, complicaciones derivadas del metabolismo, son los marcadores de infarto agudo al miocardio. ¿Ya? Y hoy en día existen varios. Clásicas son las enzimas LDH, CKMB, CK total, pero también existen proteínas estructurales como la mioglobina y la troponina. Todas ellas aumentan cuando hay una parte necrosada del corazón que libera estas enzimas. Sin embargo, ustedes pueden ver en el eje X la temporalidad después del infarto y en el eje Y los niveles sobre límite normal. Y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, claramente que hay algunas que se elevan más que otras y a distintos tiempos. Por lo tanto, por ejemplo, mioglobina y la CK total van a ser marcadores, la CKMB van a ser marcadores de tipo temprano, mientras que la LDH va a ser un marcador más bien tardío. ¿Ya? La troponina está como en la mitad y es bastante usada. ¿Ok? Entonces, con eso espero que les haya quedado claro un esbozo de lo que significan los marcadores. ¿Ya? No todas las patologías tienen marcadores bien definidos. Algunas enfermedades metabólicas tienen marcadores diagnósticos que son importantes, pero que no funcionan para ver el diagnóstico ni el pronóstico, es decir, la evolución de la... Y no todos los marcadores son lo suficientemente sensibles ni específicos. No existe el marcador perfecto. ¿Ya? Simplemente existe el marcador más adecuado para cierta etapa de tal enfermedad. ¿Ok? Respecto a la parte molecular, que es lo que más nos interesa, el dogma de la biología molecular como fuente de marcadores se basa un poco esencialmente en lo que está en este diagrama. Partimos con la parte genética, ¿cierto? Con todo lo que está en el medio ambiente que afecta ya sea a la secuencia, que es más raro, o a la expresión, a la epigenética, eso ya es más frecuente, del genoma, ¿cierto? Respecto a lo que afecta a las secuencias genómicas, están los marcadores genéticos. ¿Ya? Es decir, todo lo que esté dentro de una secuencia génica que ustedes lo puedan asociar a cierta condición o riesgo de enfermedad. ¿Ya? Esto es muy, muy estudiado desde hace mucho tiempo, se conoce mucho. Eh, el, Diría yo que los polimorfismos son como lo más frecuentemente estudiado, sobre todo los de una sola base, los SNP, aunque también existen de lesiones, existen secuencias más grandes estudiadas, etc. ¿Ya? Eh, Como les digo, se estudia desde hace mucho tiempo, hay resultados muy interesantes al respecto. De hecho, existen empresas que ofrecen el servicio de detectarte de secuenciarte tus alelos y en base a eso te digan qué riesgos tienes, ¿ya? Más o menos qué tipo, cuál se va a ser tu fenotipo más probable, metabólico, etcétera. Y en Chile existe, hay una que, no me acuerdo cuánto por el servicio, pero que te da como un perfil. Ahora esos perfiles hay que tomárselos con precaución porque te hablan de predisposición más que nada, no necesariamente de que vas a sufrir esas enfermedades o vas a padecer eso, ¿ya? Simplemente es predisposición, ¿ok? Pero existe, como les digo, ya lo empacaron y lo hicieron comercial, existe, ¿ya? Y por supuesto que se estudia mucho en investigación. El problema, diría yo, es que justamente, al contrario de lo que se pensó en un principio cuando se empezaron a estudiar los genes, no existe un gen enfermedad. Bueno, eso por un lado es muy bueno, porque si no, algunas enfermedades serían mucho más frecuentes. Con una sola mutación ya tendríamos enfermedad o problema. Por lo tanto, es bueno que se reparta entre varios genes. Son pocas las enfermedades que se producen por una mutación muy específica de un gen. Si bien existen, son pocas. ¿Ya? La mayoría de las enfermedades son poligenéticas. ¿Ya? Eh, y además no están directamente producidas por esa característica genética, sino que tiene que darse en combinación con factores ambientales. ¿Ya? La mayoría, sobre todo enfermedades metabólicas, excepto las, como les digo, las monogenéticas, la mayoría son por una combinación. Eso por un lado es muy bueno, pero por otro lado complica mucho su estudio. Es decir, por mucho que yo determine todos estos alelos, como les decía, no necesariamente voy a poder predecir cómo se va a producir la enfermedad. Simplemente voy a evaluar un riesgo, que es importante, pero que
va a depender, insisto, de cómo se manifieste en cada paciente. Por otro lado están los marcadores de transcriptoma, ¿ya? De todo lo que es el RNA. Y si bien al principio uno podría pensar RNA mensajero, si bien es cierto, también se puede estudiar eso y se estudia, lo que ha cobrado, diría yo, incluso más importancia en los últimos años es todo lo que tiene que ver con RNA no codificante, con los microRNA que tienen que haber visto en las clases anteriores. ¿Ya? Estos RNA pequeños que, digamos, interfieren con la expresión de otros RNA, generalmente con RNA mensajeros. Pero también un microRNA puede interferir con la transcripción de otro microRNA y así a su vez afectar a RNA mensajeros. ¿Ya? Hay toda una línea de estudio muy grande con los microRNA. ¿Ya? Pero al igual que pasa con los marcadores genéticos, son pocos los microRNA directamente asociados con una enfermedad. Frecuentemente tenemos que un microRNA se asocia a varias enfermedades y en combinación con otros microRNA te da una idea de riesgo para una enfermedad u otra. ¿Ya? Y finalmente tenemos el proteoma con los marcadores proteicos que son, diría yo, los más directos. Finalmente es lo que funciona desde el gen. ¿Ya? Así que aquí sí que es súper importante tener o no tener una proteína, porque aquí sí que ya se asocia más directamente con una enfermedad. Obviamente esto es muy variable, porque va a depender del estado del genoma en ese momento, de la expresión génica en ese momento, que va a influir sobre el proteoma. ¿Ya? Y finalmente, algo que se está estudiando mucho, que también lo tienen que haber visto en las clases anteriores con los profesores, es el metaboloma, ¿cierto? El conjunto de metabolitos. Y eso se está estudiando mucho, sobre todo por técnicas como espectrometría de masa, HPLC, entre otras. Y no es sencillo, ¿eh? Porque el metaboloma también cambia de un momento a otro. Entonces, hacer perfiles es súper interesante, pero todavía nos queda harto por delante para establecer qué metabolitos, estamos hablando de metabolitos de estudio, qué sé yo, ácidos propiónicos, no los clásicos de glucosa que se estudian por clínica, ¿ya? Metabolomas más intrincados y la relación entre los distintos analíticos es lo que estudia el metaboloma, ¿ya? Entonces, a través de esto se llama dogma de la biología molecular. A través del abordaje de distintos puntos del dogma de la biología molecular, podemos estudiar los distintos marcadores, ¿ya? Vamos a partir la verdad es que no partí muy en orden. Vamos a partir con los microRNA y vamos a terminar con la cosa genética, pero bueno, vamos a ver una cosa breve en cada caso, ¿eh? Más que eso. Insisto, me interrumpen si no entienden algo. Si no están entendiendo nada, por favor interrumpan. La idea de la clase es que entiendan. Si no, ¿para qué, cierto? Si no, ¿para qué? El estudio de los microRNA se basa en el estudio de estos RNA no codificantes, que lo que hacen, seguro que lo vieron en clases anteriores, es interrumpir de alguna manera la traducción, ¿cierto? La traducción de los RNA mensajeros hacia proteínas. Sin embargo, también los microRNA hacen otras cosas. De alguna u otra manera, que aún está en estudio, también interfieren con otros microRNA. Así que no solamente se limitan a cortar, ¿no es cierto?, la expresión de los RNA mensajeros. Estos microRNA también pueden ser usados como marcadores ellos. Ni siquiera hay que esperar la expresión de la proteína a la cual están afectando, sino que ellos mismos, sus niveles, son estudiados como marcadores, ¿ya? Como les comentaba anteriormente. Y aquí está, no son solamente un recordatorio, no olvidarse que estos microRNA parten de como digamos, como la transcripción de un microRNA con la polimerasa tipo 3, también algunos lo son con la RNA polimerasa tipo 2. Dentro del núcleo sufren un corte, una edición por este complejo proteico DROSHA, ¿ya? Que los deja como pre-microRNA y los deja listos para ser exportados fuera del núcleo. Recuerden que la membrana nuclear es doble y hay unos complejos proteicos ahí que están entrando y sacando cosas. El complejo de la exportina 5 los saca y estos pre-microRNA en el citoplasma sufren más cortes, ¿cierto? Cortes por dicer. Dicer significa que cortan cuadritos, ¿cierto? Eh, y lo corta justamente, le saca la horquilla y lo deja como este microRNA duplex que bueno, le puede pasar varias cosas, pero básicamente si lo separamos puede ser utilizado, ¿no es cierto?, por el complejo RISC para poder censar otros RNA mensajeros y si hace match con ellos, ¿cierto?, complementariedad, los degrada o bien interrumpe la lectura por el ribosoma. ¿Ya? También, tanto estos microRNA como este pre-microRNA puede ser, digamos, envuelto en una vesícula
y ser exportado en estas vesículas que vamos a hablar de ellas más adelante, que son los exosomas, y están muy, muy, muy de moda. Entonces, no solamente los microRNAs van a estar actuando dentro de las células que los generan, sino que también esa célula los puede exportar, liberar al plasma sanguíneo, viajar hacia otras células y ejercer efectos en ellos. O incluso, más frecuente todavía, esos microRNAs pueden actuar sobre células vecinas y alterar su fenotipo. ¿Ya? Eso se está viendo mucho en tejido adiposo, por ejemplo, en todo este estudio de enfermedades metabólicas. ¿Ya? Eh, por ejemplo, en diabetes tipo 2 se ha estudiado el microRNA 503. Se sabe que la condición de diabetes, como la hiperglicemia y el aumento del estrés oxidativo, la diabetes puede ser vista como, si nos imaginamos al cuerpo como un mecanismo, y lo es, pero como un mecanismo así me refiero como un equipo, una tele, una PlayStation, lo que sea. Diabetes es, entre otras cosas, es como, como si se empezara a oxidar por dentro, ese equipo, ¿ya? La diabetes tiene un estrés oxidativo muy elevado y eso empieza a echar a perder estructuras, tal como ocurre con un equipo. Perdonen la analogía burda, pero así creo que es más fácil de entender, ¿ya? Bueno, todo este tipo de cosas genera una serie de señales que lleva al aumento en la transcripción del microRNA 503. Este microRNA 503 va a tener efectos sobre la expresión traduccional de los RNA mensajeros, y también, por supuesto, sobre la degradación de RNA mensajeros, lo que va a llevar, por ejemplo, a la menor expresión de las ciclinas. Las ciclinas, ustedes recordarán, son proteínas que son muy importantes en la regulación del ciclo celular. Entonces, si tenemos menores cantidades de ciclina, la célula va a ser menos propensa a proliferar, ¿ya? Eh, También va a disminuir la migración celular y se va a impedir la angiogénesis. La angiogénesis es la generación de nuevos vasos sanguíneos, ¿ya? Y esto explica por qué estos pacientes diabéticos, no es el único mecanismo, pero entre otros, explica por qué estas células vasculares digamos, se tienden a deteriorar, ¿ya? Y tenemos problemas en los vasos sanguíneos en las personas diabéticas. Además, la diabetes acelera el envejecimiento celular. Entonces, a través de mecanismos como este, no es el único, por supuesto, del microRNA 503, explicamos, ¿no es cierto?, estas condiciones vistas en la diabetes tipo 2. Y por lo tanto, el aumento de este microRNA 503 en personas diabéticas podría ayudarnos a entender y a pronosticar ciertas complicaciones vasculares. ¿Ok? De hecho, en la prediabetes, que es la condición clínica donde tenemos la glucosa aumentada, pero no tanto como para ser diabético, pero en la antesala a la diabetes, podemos también tener la presencia de ciertos microRNA, ya que nos pueden estar dando algún factor ahí pronóstico. Aquí dice que los sujetos diabéticos, prediabéticos sedentarios presentan niveles elevados ahora de otro microRNA, del 192. Y a su vez esto se asocia a esteatosis hepática. ¿Qué es esteatosis hepática? Es cuando se le acumula grasa dentro del hígado y eso termina siendo inflamatorio y dañino, ¿ya? También está este otro microRNA 193B que se expresa en tejido adiposo, ¿ya? Se presenta disminución de microRNA 126. Se fijan, o sea, unos microRNAs aumentan en esta enfermedad y otros microRNAs disminuyen. Por eso les digo que al final, más importante que estudiar un solo microRNA, es importante estudiar estos marcadores en conjunto para ver patrones, ¿ya? Entonces, en el fondo, con todo esto, ¿qué quiere decir? Que existen distintos tipos de microRNA, algunos aumentan, otros disminuyen según el daño en distintos órganos en esta enfermedad, en la prediabetes y en la diabetes, ¿ya? Por lo tanto, como conclusión, los microRNAs pueden ser utilizados como marcadores de enfermedades metabólicas y, por supuesto, es más valioso estudiarlos en conjunto con otros microRNAs que estudiarlos aislados, ¿ya? Eso está muy, muy en boga. ¿Y cómo se estudian? Bueno, hay cosas que ustedes ya tienen que haber visto en clases anteriores, aquí solamente las vamos a mencionar o repasar brevemente. Quiero estudiar un microRNA, obviamente tengo que hacer técnicas que tengan que ver con transcriptoma, ¿ya? Y para eso tenemos, lo más usado, no es lo único, también están los arrays, por supuesto, pero lo más simple podría ser un RT-PCR convencional, un PCR inverso, un retrotranscriptasa, ¿ya? Que tomo, ¿no es cierto?, el RNA, lo paso a DNA y eso a su vez lo duplico y lo amplifico, ¿ya? Tienen que haberlo visto. Y están los QRT-PCR, que es lo mismo, pero se hace con sondas fluorescentes, como la que está aquí a la izquierda. Ustedes ven ver que esta sonda es básicamente un agente intercalar que se mete entre medio del DNA doble hebra, y a medida que voy amplificando, recuerden, pasamos el RNA a DNA, y lo mismo pasa con los microRNA, lo pasamos a DNA de microRNA, a medida que lo amplifico,
voy a tener más señal, ¿ya? Y eso la máquina me lo va a leer. Y acá a la derecha tenemos con una sonda que es básicamente una especie de pequeño DNA eh, que va a estar uniéndose al DNA que es amplificado, que fue copiado desde RNA, y en la medida que va avanzando la polimerización, se va degradando esta sonda, de tal manera que esta sonda tiene un fluoróforo y un quencher o apagador, ¿ya? Esta sonda, este fluoróforo no puede brillar porque el apagador le come los fotones, ¿ya? Y cuando se degrada esta sonda, a medida que se amplifica el ADN, se libera el fluoróforo y tenemos más señal. Así de simple, ¿ya? Por lo tanto, el estudio de estos microRNA es básicamente a través de PCR, RT-PCR convencionales o, sobre todo, URT-PCR. Los papers están cada vez más exigentes, ¿ya? Cada vez te piden para poder publicar mejor, te piden ya qPCR, ¿ok? Sin embargo, todavía se usa el RT-PCR para mostrarlo en fotos en gel. Yo insisto, muchachos y muchachas, yo asumo que ustedes esto ya lo vieron en la explicación técnica de esto, ya la vieron en clases anteriores, por eso no me detengo a explicarla. Pero si algo no quedó claro, me interrumpen, ¿ya? Sí, bueno, están todavía ahí. Acá tenemos una gráfica en la cual ven ustedes cómo el microRNA 192, que se mencionaba en la prediabetes, en la diabetes, se asocia con un marcador bioquímico clásico de diabetes, que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina A1C es un tipo, la más estudiada, de la hemoglobina glicosilada. Resulta que la hemoglobina, en presencia de glucosa, normalmente se va a glicosilar, se va a unir covalentemente en su extremo a una glucosa, ¿ya? Esto ocurre de una manera espontánea, sin que medie ninguna enzima, por lo tanto va a depender solamente de la concentración de glucosa que hay, ¿ya? Y como el glóbulo rojo vive 120 días aproximadamente, nos va a ser como un indicador de cómo han estado los niveles de glucosa en los últimos 120 días. Es como una hemoglobina confitada, si lo podemos decir de manera graciosa, ¿ya? Por lo tanto, mientras más hemoglobina glicosilada haya, es porque mayor cantidad de glucosa hubo. Y los pacientes, obviamente, con prediabetes, y sobre todo con diabetes, van a tener mayores niveles de hemoglobina glicosilada, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver cómo este microRNA se ve positivamente asociado con mayores niveles de hemoglobina glicosilada. Entonces nos está diciendo que el microRNA 192 puede ser un marcador de tener la glicemia elevada en periodos prolongados de tiempo. ¿Se fijan? Y ahí ustedes tienen el R, que no es excelente, pero está indicando positividad porque no es negativo. Y el P, que es bastante significativo, es decir, que esta asociación entre microRNA 192 y hemoglobina sería significativa. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos un ejemplo práctico. Y es bueno que lo entiendan porque en pruebas se les puede poner un grafiquito de esto y que lo interpreten, ya sin entrar en mucho detalle técnico. Bueno, al menos por mi parte. Por eso pongan atención y si no entienden, por favor, pregunten. Si están viendo esta grabación, bueno, véanla varias veces si hay algo que no queda claro. Aquí tomé este paper que se titula la diabetes maternal, porque hay un tipo de diabetes gestacional, que es como una tipo 2, pero solo del embarazo. Altera la expresión de los microRNAs que regulan genes críticos para el desarrollo del túbulo neural. Esto es súper importante porque una madre diabética o con diabetes gestacional podría tener un hijo con problemas en el túbulo neural. Y eso significa problemas motores posteriormente en la etapa cuando nazca este bebé, ¿ya? Eh, Aquí se hizo un QRT-PCR, como ustedes pueden ver acá en la figura 5A, en la cual se muestra el patrón de expresión. No me gusta usar eso, los papers lo usan mucho, a mí no me gusta mucho, en realidad es un patrón de transcripción. Estos microRNA no se expresan. Pero hoy en día yo diría que es cada vez más aceptado hablar de expresión tanto de RNAs como de proteínas, ¿ya? Pero bueno, si nos vamos a lo que dice el dogma de la biología molecular estricto, la expresión es más que nada se logra con las proteínas, lo demás es transcripción. Pero vamos a obviar eso y vamos a hablar en general de expresión para no complicarnos, además que, insisto, el lenguaje es dinámico y si lo habla la mayoría de la gente lo terminan aceptando, así que nos gusta o no. ¿Ya? Bien, en el eje X ustedes tienen, ¿no es cierto?, los distintos microRNA estudiados y en el eje Y tienen la razón de cambio, es decir, cuántas veces aumenta o disminuye respecto al control. ¿Ya? El control aquí son los normales, ¿cierto? Ustedes pueden ver ahí, a razón de 1, en negrita, los normales. Y estas barritas son, yo no sé si ustedes qué tan avanzados están en estadística, así que prefiero no arriesgarme y explicarle a nivel básico para que todos entiendan. Estas barritas son normalmente barras pueden ser de desviación estándar o de error estándar.
¿ya? Ambas significan más lo mismo. De hecho, el error estándar no es otra cosa que la desviación estándar dividida por el n menos 1, ¿ya? Así decimos, ¿ok? Ambas significan dispersión. Mientras más grande esta barra, más dispersión de datos hay. Y si hay más dispersión de datos, peor va a ser la significancia. Por lo tanto, mientras más corta la barrita, mejor, porque tiene que ver con la reproducibilidad. ¿Ya? Ok. Además, mientras más larga la barrita, más difícil va a ser que sea en esta diferencia significativa. ¿Qué es una diferencia significativa? Es cuando ustedes comparan un grupo con otro, o con varios grupos, y la significancia estadística me va a decir si esos datos, al menos matemáticamente, son estadísticamente diferentes o matemáticamente diferentes, ¿ya? Una diferencia significativa no significa que sea importante esa diferencia, solo significa que matemáticamente existe, ¿ya? Y al revés, cuando no es estadísticamente significativo, no está diciendo de que esa diferencia no sea importante, puede serlo, pero me dice que al menos matemáticamente no se ven diferencias importantes entre un grupo y otro. Eso es la diferencia estadísticamente significativa, ¿ok? Acá tenemos entonces que, por ejemplo, el microRNA 30B, el primero que aparece ahí, en condición normal versus en condición diabética, está significativamente aumentado en condición diabética. Tiene un asterisco, es decir, tiene un P menor a 0,05. ¿Ya? Ustedes recordarán la distribución gaussiana, cuando estaba fuera de la mayoría, tenemos estos P de 0,05. ¿Ya? Ok, entonces sería estadísticamente significativa la diferencia de los niveles del 30B. Curiosamente, cuando analizamos el 30C, vemos nosotros que si bien hay mayor cantidad en los diabéticos, la dispersión es tan grande tanto en los normales como en los diabéticos que no me alcanza para diferencia significativa. ¿Podría ser una diferencia importante? Tal vez, pero al menos en este estudio, con este N, yo no encontré diferencia importante entre normales y diabéticos, a pesar de que las barras claramente me muestran que hay diferencia. Pero la desviación es tan alta, sobre todo en los diabéticos, que no me permite concluir matemáticamente que el microRNA 30C sea un marcador efectivo. ¿Ya? El 30D, fíjense ustedes, la diferencia no es tan alta, pero las barras me dieron tan cortitas de que la reproducibilidad es muy buena. Sí me dio diferencia significativa. ¿Ya? Y el 30E no me dio nada. Aquí, básicamente, si ustedes se fijan, en el 30E entre diabético y normal prácticamente no hay ninguna diferencia, así que no me estaría sirviendo. ¿Se fijan? Así se interpretan estos gráficos de barra. Resulta que en este mismo paper los investigadores vieron que estos microRNAs normales y diabéticos se podrían asociar a la expresión de una proteína que se llama SIRT1, o gen, si lo quieren ver como gen. ¿Ya? No les voy a dar la lata, pero este SIRT1 es un gen muy importante, entre otras cosas, en el metabolismo de las células y por lo tanto también en el desarrollo celular. Y se ha visto, ellos lo quieren asociar aquí con el desarrollo del túbulo neural. De hecho, SIRT1 es uno de los genes más estudiados en insulinoresistencia. Cuando SIRT1 está bajamente expresado, hay mayor insulinoresistencia, lo cual se asocia a diabetes. Entonces, por eso lo estudiaron. Y aquí lo están asociando con el desarrollo del túbulo neural. Están viendo la expresión del RNA mensajero en neuronas de estos modelos, y pueden ver ustedes que en normal la expresión ahí está, bueno, está normalizada a 1, y en diabético está significativamente disminuida. ¿Ya? Y esto es abajo en C, ustedes pueden ver un Western blot donde está la beta-actina, que es el control de carga, ¿cierto? Y el housekeeping. Y ustedes pueden ver SIRT1, que yo no veo mucha diferencia, pero sí hay algo, que en los diabéticos está disminuido y ustedes pueden ver las barras. Entonces, en conclusión, aquí, por un lado, SIRT1 está disminuido en condición diabética y por otro lado, los microRNA 30B y 30D están aumentados en condición diabética. Entonces, podría haber alguna asociación aquí. ¿Ya? Ok. Si nos vamos a la siguiente figura del mismo artículo, podemos ver acá un QRT-PCR que muestra el incremento del microRNA que habíamos visto, el más promisorio, el 30B. Se puede ver, ¿no es cierto?, cómo aumenta, ¿no es cierto?, en razón de cambio, cuando tenemos la condición acá, esto se hizo a las células estas de los túbulos neurales, se le agregó un microRNA sintetizado, artificial, 30B, y curiosamente, en presencia de ese microRNA 30B, aumentó la transcripción del microRNA 30B endógeno. ¿Ya? Es decir,
el microRNA 30B induce la transcripción del microRNA 30B endógeno. Curioso, ¿cierto? Pero me podría hablar de una especie de retroalimentación positiva de este microRNA, cosa que no pasó en los no tratados, ¿ya? Ustedes pueden ver ahí. Y también ocurrió algo similar con el microRNA 30D, es decir, cuando yo le agrego 30B, aumenta también el 30D, que era otro de estos microRNA asociado a la disminución de SIRT1. Y aquí podemos ver en un Western blot que SIRT1 disminuye efectivamente, ustedes lo pueden ver ahí al medio, la situación control está a la izquierda, ahí al medio pueden ver que cuando le agrego un microRNA 30D exógeno, me disminuye, y cuando le agrego un microRNA 30B también disminuye, perdón, aumenta el 30D endógeno, como vimos, pero, fíjense, SIRT1 como que no cambia mucho, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede concluir de acá? Se puede concluir que cuando yo agrego microRNA o logro aumentar el microRNA 30D, disminuye SIRT1, pero cuando aumenta el microRNA 30D, SIRT1 no disminuye significativamente. Esto ustedes lo pueden ver a la derecha en las barritas, ¿ya? Fíjense. Entonces podemos concluir que cuando aumenta el microRNA 30B, disminuye SIRT1, pero cuando aumenta el microRNA 30D, no disminuye SIRT1, ¿ya? Entonces ya iríamos quizás descartando el 30D y nos vamos quedando solo con el 30B. ¿Se fijan? En la diapo anterior partíamos con varios microRNA, nos quedamos con dos, y ahora de los dos nos vamos a quedar con uno. Y finalmente acá, esta imagen es muy, muy bonita, es una inmunofluorescencia. Ustedes pueden ver células stem cell neuronales, células neuronales progenitoras, ¿ya? Son las madres neuronales. Y aquí, recuerden ustedes que en la inmunofluorescencia aplico yo un anticuerpo que va dirigido contra una proteína específica de las células que tengo montada en un vidrio, ¿ya? Y el color que me va a dar va a ser, ¿no es cierto? Va a decir, ok, por ejemplo, le coloco un anticuerpo con marca roja para SIRT1, todo lo que sea rojo me está indicando que ahí está la proteína SIRT1 en esta célula, ¿ya? Y se usa como medio para poder visualizar las células, por defecto, el DAPI. El DAPI es un agente químico que ingresa y se mete en el DNA, ingresa al núcleo y se mete en el DNA, por lo tanto me va a marcar los núcleos. Ustedes pueden ver a la izquierda, en el control negativo, los núcleos están marcados con azul, DAPI, ¿cierto? Cada núcleo indica una célula, y el SIRT1, la proteína SIRT1 que les dije, la que tiene que ver con sensibilidad a la insulina y metabolismo en general, ustedes pueden ver que está en rojo. Es decir, las neuronas en el control negativo prácticamente todas expresan gran cantidad de SIRT1. Fíjense qué pasa cuando a estas neuronas se les sobreexpresa el microRNA 30B. ¿Esto cómo se puede hacer? Bueno, por un lado, yo puedo tratar las células directamente con una gran cantidad de microRNA 30B, pero eso no sería sobreexpresarlo, eso sería tratarlo. ¿Cómo logro la sobreexpresión? A la célula le agrego un plasmidio que codifique para el microRNA 30B, y con eso logro sobreexpresar. Esto fue justamente lo que se hizo, y ustedes pueden ver, fíjense cómo disminuye la marca roja para SIRT1. En conclusión, efectivamente, la sobreexpresión del microRNA 30B disminuye la expresión de SIRT1. Y si recordamos las imágenes anteriores, en los pacientes diabéticos, el microRNA 30B estaba sobreexpresado ya naturalmente, no había que hacer nada ahí, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo asociar ahora que la disminución de SIRT1 en los pacientes diabéticos está asociado con la sobreexpresión del microRNA 30B. Por ende, el microRNA 30B me podría servir como marcador en la diabetes. Y también me podría ser un target terapéutico para poder tratar de normalizar los niveles de SIRT1 en pacientes diabéticos, ¿ya? ¿Se fija? Entonces, todas estas cosas se pueden extraer de estas figuras, analizando los papers ya con las cosas que ustedes han aprendido en los cursos anteriores, más lo que estamos aprendiendo ahora. Insisto, jóvenes, si hay alguna pregunta, me interrumpen, ¿ok? Es raro que no haya ninguna pregunta a esta altura, pero los voy a dejar tranquilos. Solamente quiero decirles que, por favor, es importante que me interrumpan si tienen alguna cosa, ¿ya? Vamos a hacer un descanso luego de 5 minutitos, vamos a parar la grabación y para que se relajen y podamos retomar. Como digo, la clase no es muy larga en todo caso. De hecho, sería un buen momento para hacer la pausa, porque a continuación vamos a hablar de las vesículas extracelulares. Vamos a dar algunos ejemplos cortos y después vamos a ir con la parte más genética, y con eso terminamos la clase. ¿Ok? Bien. Voy a dejar de compartir y voy a